Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados con el programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Sandra Marín, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Le recordamos nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud. Nuestra página web es ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando en X, Ciudad Pasando con Z, recuerden. Hoy, como siempre, un programa con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre esa ley de acoso sexual que recientemente se aprobó en nuestro país. Para esto le doy paso a la investigadora Sandra Marín. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Sonia. Muchas gracias por estar hoy también. Pues sí, vamos a hablar de la ley 2365, que fue emitida el 20 de junio de este año. Y vamos a dar un poquito de contexto acerca de lo que dice la ley, del objeto. Y me permito entonces citarla, por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención de acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia, y se dictan otras disposiciones. El objeto de la ley reza: la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la igualdad, no discriminación y una vida libre de violencias mediante la adopción de medidas de prevención, protección y atención a las víctimas de acoso sexual en el contexto laboral. También se establecen prácticas de prevención, detección y atención a violencias de género y acoso sexual en las instituciones de educación superior en Colombia. Llámense instituciones, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, instituciones técnicas, así como en el SENA también. Entonces, estábamos revisando y encontramos que, de acuerdo con el informe Tendencias del acoso sexual en el ámbito profesional de espacios laborales sin acoso para Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y Chile, 18 de cada 100 trabajadores pasó por acoso sexual en su trabajo y solamente 4 lo pudieron reconocer y denunciar como tal. Para tratar este tema tan importante, tenemos a dos invitadas que saben del tema, son expertas en estos temas, y voy a pasar a presentárselas. Se trata de Aleida Murillo Gómez, el líder del equipo de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es vocera nacional del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado, es miembro de la campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas, ganadora del premio Mejor Proceso Colectivo nivel ONG del año 2021 y defensora de derechos humanos. Está con nosotros también Angélica Terín Torres Melo, es doctorando en estudios sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es docente universitaria, asesora en asuntos de género y diversidades sexuales de la misma universidad, es magíster en educación con énfasis en comunicación intercultural, etnoeducación y diversidad cultural, es licenciada en ciencias sociales de la Universidad Distrital, ha sido investigadora de derechos humanos y equidad de género, con contribuciones académicas a los estudios sociales, la educación, la pedagogía y el pensamiento crítico latinoamericano. Fue coordinadora en la Fundación Rafael Pombo y es líder en procesos organizativos, comunitarios y activista. Entonces, pues, presentadas nuestras invitadas, quisiéramos empezar por preguntarle a Leida, ¿qué es el acoso sexual? Bueno, primero que todo, muchas gracias pues por la invitación a este espacio y sobre todo por poder visibilizar problemáticas que aunque han existido en nuestra sociedad hace mucho tiempo, pues en la época más reciente y a la luz también de las luchas que se han dado en el marco de la defensa de derechos humanos, pero también en la búsqueda de la equidad para las mujeres, pues han permitido
que normativamente también se reglen y existan sanciones cuando se cometen este tipo de violaciones. Cuando estamos hablando de acoso sexual, nos referimos también a las agresiones que se presentan en contra de mujeres o también diversidades que implican actitudes no consensuadas, que irrespetan o que ponen en riesgo a las personas. Aquí me parece importante señalar también que el acoso sexual está enmarcado también en uno de los tipos de violencias basadas en género, que nos referimos a todas ese tipo de agresiones u vulneraciones que se dan en contra de la voluntad de las personas. Aquí creo que es muy importante aclarar que estamos hablando de acoso cuando existe una actitud, un comportamiento que no ha sido consensuado con la otra persona y que también se presenta en el ámbito donde hay relaciones de poder que pueden terminar siendo un factor de mayor vulneración para las personas. ¿A qué me refiero? Cuando hay jerarquía. Entonces estamos hablando de relaciones de jefes, empleadas, docentes, estudiantes, o también en lo intrafamiliar cuando se refiere a padres, tíos, abuelos frente a los niños, niñas, adolescentes o a los jóvenes. El acoso sexual con lástima también es una forma, digamos que las violencias están basadas también en un ejercicio de poder, entonces es una forma también en la que yo busco no solo ese ejercicio de poder, sino también manipular o tener un rol, digamos, que me pone por encima de la otra persona y que por ese constreñimiento me permite también accederla de tal forma que minimizo su actuar y también que le estoy limitando su ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y de tener, pues digamos, una vida así, libre de violencias y digna. Creo que el acoso sexual con lástima también ha sido en el ámbito laboral una forma en la cual con lástima se ha buscado perpetuar o digamos para que usted continúe trabajando, entonces tiene que darme ciertos favores sexuales o en esa manipulación también se hace un ejercicio bastante perverso del cómo se mantienen ciertos roles y se evita que haya críticas frente a un ejercicio. Entonces, pues, para cerrar, el acoso sexual ha sido una práctica utilizada, digamos, con lástima de forma muy frecuente o normalizada, pero que creo que se saluda o en el ámbito también de la defensa no solo de los derechos de las mujeres y diversidades, sino de derechos humanos, que existan normativas que sobre todo eh, penalicen o ejerzan también algún tipo de consecuencia cuando esto pasa, porque realmente el problema es que las situaciones existen, pero si no hay ninguna sanción, pues van a seguir pasando sin problema. Y la otra parte muy importante es la sensibilización alrededor de estas situaciones. Es decir, que no debemos normalizar el que existan este tipo de comportamientos, que es muy cotidiano, el chiste machista o la tocadita, o es que te está coqueteando y qué chévere. Claro, cuando las cosas son consensuadas y yo no me siento irrespetada, no hay problema, pero si yo ya te dije que no quiero, pues debe respetarse también la voluntad y el que podamos realmente hacer ejercicio pleno como estudiantes, como trabajadoras de nuestras labores en cualquier lugar. Ahí cerraría, gracias. Gracias, Aleida. Angeli, en este mismo contexto, como para ampliar más el tema de la ley 2365, quisiéramos como preguntarte cuáles son las obligaciones e implicaciones que esta ley trae para las instituciones educativas. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que se conectan, al equipo del IPASUD, a Leida, y gracias por generar estos espacios de reflexión frente a temáticas tan importantes y sobre todo para las instituciones de educación superior en este momento. Sí, Sandra, definitivamente la ley 2365 ha traído como unos parámetros mucho más claros respecto de cómo manejar estas situaciones al interior de las universidades y también dentro del ambiente laboral. Yo quiero hacer una precisión de la ley y es que las definiciones que estaban del acoso sexual antes de esta ley en el país, pues de alguna manera nos dejaban mucho en la ambigüedad el tema, porque digamos que no se hablaba
del acoso sexual como una conducta que podría presentarse solo una vez, sino que constituía como acoso sexual algo repetitivo, una conducta reiterativa. Y obviamente se hablaba del acto consensuado, digamos, como una base, como un criterio, pues para tener en cuenta para que no se convierta en acoso sexual. Pero esta ley es muy importante porque ya la definición que trae es que el acoso sexual es todo acto de persecución, de hostigamiento, de asedio, con un carácter, una connotación sexual, lasciva o libidinosa, que manifieste o que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical o también de orden horizontal y que estén mediadas por la edad, por el sexo, por el género, por la orientación o la identidad sexual, la posición laboral, también social o económica, evidentemente. O sea, tiene una perspectiva interseccional esta ley, y que se dé una o varias veces contra la persona en ese contexto laboral o en el contexto universitario. Eso es importante tenerlo en cuenta porque ya, digamos, como que nos abre el panorama a un tema muy importante que es el consentimiento. Siempre decimos como no hay consentimiento, no hay consentimiento, entonces eso determina el tema, pero resulta que el consentimiento se nos desdibuja un poco en el marco de las relaciones de poder. Entonces, cuando hay relaciones de poder, mi consentimiento puede estar mediado por otras presiones de carácter económico, laboral, social, de la jerarquía que represente la relación que está allí. Entonces, no es lo mismo un trabajador, una trabajadora que dependa de su jefe y su jefe ejerza conductas de acoso y que ella pues aparentemente diga sí, sí, estoy de acuerdo, pero que realmente hay un elemento que genera miedo, que en este caso sería su contrato, por ejemplo, para ponerlo en el contexto laboral que nos dice la ley. Y en la universidad, en las relaciones y las tensiones que se dan entre docentes y estudiantes, por ejemplo, cómo se da esto allí, cuando hay un miedo por la nota, cuando hay un miedo por la represalia que se pueda tomar, por la exposición pública que pueda llegar a ver, que, digamos, revictimice a las personas que están sufriendo este tipo de situaciones. Pero también se puede dar entre pares, ¿sí? O hacia una persona que también ejerza, o más bien tenga una relación de subordinación hacia otra, también puede haber acoso sexual. Y ahí es importante entender que nuestras miradas, que nuestros gestos, que el acoso también puede ser virtual, que el acoso también puede ser verbal, que el acoso puede ser físico y de muchas maneras, y que depende mucho de la subjetividad también de la persona que se siente que es agredida, el impacto que se tiene. Por eso no es fácil medir con un mismo rasero. Esta ley nos pone unas obligaciones a las instituciones de educación superior que, y evidentemente en este contexto y en lo laboral, que también reconocen el acoso sexual para, por ejemplo, contratistas. ¿Sí? Algo que no estaba totalmente como que, bueno, los contratistas pueden ser acosados, no, porque su tipo de contrato no, pero dadas las características de nuestras realidades laborales, lo reconoce y nos da como le da la potestad al Ministerio del Trabajo y de aquí en adelante que se emita una normativa más expedita, más concreta frente a cómo se procede sobre ese tipo de situaciones. Y a nosotros como universidad ya, por ejemplo, nos da herramientas para sancionar, para investigar y sancionar este tipo de conductas cuando hay lugar a ellas, y que puedan involucrar a estudiantes que cometan o que presuntamente cometan este tipo de conductas también constitutivas. Es importante tener en cuenta que nuestra responsabilidad como universidad es de carácter disciplinario y administrativo. ¿Sí? No existe otra administrativa laboral, no existe otra competencia, ya que la universidad pues no tiene una competencia penal, pero el acoso sexual, al hacer parte de la violencia sexual, que es un tipo de daño, un tipo de violencia establecida por la ley 1257 de 2008, que sanciona todas las formas de la violencia contra la mujer, es un delito. Entonces, el acoso sexual es un delito. ¿Y eso qué quiere decir? Que las universidades no estamos obligadas a actuar como la fiscalía, porque para eso existe la fiscalía, pero sí tenemos una obligación en reportar este tipo de situaciones a los entes de control encargados de procesar esto penalmente y de investigar estas situaciones dentro de la universidad. Eso es lo que nos ordena esta ley, a investigar y a sancionar este tipo de acciones, además de fortalecer los procesos pedagógicos y de transformación cultural.
Gracias, Angeli. Retomando todo lo que ustedes han venido explicándonos acerca de esta ley, quisiera preguntarle a Leida, entonces, venimos hablando de posiciones jerárquicas, de relaciones de poder. Entonces, Aleida, ¿cuál es el manejo que se le debe dar a las denuncias de acoso sexual que involucran empleados en posiciones de poder o empleados en posiciones jerárquicas? Bueno, pues digamos que dentro de la universidad y en la ruta que tenemos establecida a partir del protocolo para la atención de casos de violencias basadas en género y violencias en la universidad, lo primero es que se pueda conocer el caso, es decir, que se denuncie, ¿cierto? Que, como bien lo decía Angeli, es una parte no tan fácil cuando hay relaciones jerárquicas, porque eso está en juego, tu nota, tu trabajo, o qué va a pasar si yo denuncio y esto no prospera. En esa perspectiva, creo que el primer reto está en eso, en que sí existan garantías para que las personas puedan denunciar, pero también para que se entienda que hay un debido proceso. Es decir, hay una denuncia, con base en esa denuncia o la puesta en conocimiento de la situación. Lo que hacemos desde la universidad es que pues nos acogemos a las etapas que tenemos en nuestro protocolo, en donde el siguiente paso es acordar un encuentro inicial con la persona que pues pone en conocimiento esta situación o esta denuncia. Allí con el equipo psicojurídico lo que hacemos es una orientación alrededor de las acciones que podemos desarrollar dentro de la universidad, y también atendemos situaciones que no solo implican a miembros de la comunidad, sino que pueden estar generados por afectaciones que son de externos. Allí, pues digamos que la parte disciplinaria interna no procedería porque no son sujetos disciplinables, pero se hace esa orientación. Ahí es importante que tengamos claro que son solo sujetos disciplinables dentro de la universidad los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras de planta, incluyendo a los docentes, y para contratistas administrativos que no tienen ese tipo de vinculación, pues se utiliza también la vía administrativa. Aquí quiero aclarar que no es igual a que no se haga nada, sino que son rutas diferenciadas. Como bien se decía hace un momento, pues uno, la universidad nunca va a ser, no tiene la competencia penal, porque para eso está la fiscalía y, digamos, la justicia ordinaria en nuestro país. Lo disciplinario, cuando somos sujetos disciplinables en la universidad. Y para las vinculaciones diferentes a estas, pues existe una ruta administrativa, pero también dentro de la universidad se contemplan o se tiene en cuenta que cuando estas situaciones ocurran podamos aplicar medidas de prevención, o que esas alertas que nos ponen esas situaciones nos permitan generar estrategias de incidencia en donde se están presentando estas situaciones, que sí está dentro del foro y de lo que podemos hacer, no solo desde el equipo, sino en el ámbito articulado con las diferentes dependencias, que es muy importante también allí tener claro que cómo procede dentro de la universidad, que actuamos sobre los principios de no revictimización, de confidencialidad, de buscarle darle celeridad a los procesos, y que estamos haciendo un esfuerzo dentro de la universidad porque nuestra normatividad se actualice a la luz de todas estas, valga la redundancia, normativas, digamos, nacionales, de tipo además más localizado. Creo que es de las pocas normativas que existen para educación superior, digamos, dirigidas, o sea, bien específicas, que eso es un logro. Y tuvimos la fortuna que cuando esta normativa salió, nosotros estamos en toda la discusión de esa actualización, que es un proceso que venimos desarrollando desde el Comité de Género y Diversidades, y que creo que eso nos va a permitir, tal cuando como sacamos nuestra política de género y diversidades, que es como sui generis también en Colombia, alrededor de incluir también las diversidades como un objeto específico también de protección, de poder visibilizar. Entonces, digamos que para puntualizar también respecto a lo de jerarquías, uno es poder dar garantías en el proceso, que se gane confianza alrededor de que, aunque sabemos que estamos en todo un proceso de acoplamiento, de poder como adaptar a las necesidades, es muy importante dar a conocer. Dos, que no necesariamente que nos hagan conocer vamos a obligar a nadie, ese fue otro principio que me faltó,
es que actuamos sobre la voluntariedad. Es decir, no actuamos en contra de lo que las personas quieran hacer porque entendemos que cuando yo me acerco a poner ese caso, uno, he tenido que hacer también un proceso interior fuerte para afrontar una situación difícil. Ninguna violencia basada en género nos da un caso, digamos, que nos alegre o nos haga sentir bien. Por el contrario, son situaciones que afectan nuestra cotidianidad y que sabemos requieren un proceso integral y muy cuidadoso de atención. Entonces, eso es uno, se actúa sobre esa voluntariedad y sobre todo se aclara qué significa y qué podemos hacer. Y de otro lado, también la universidad, pues estamos buscando en el marco de esas situaciones que haya garantías para la persona que está presentando esa situación, pero que también se entienda la total transparencia que se lleva en el debido proceso. Es decir, por eso, o sea, hay una instancia de juzgamiento, de segunda instancia, o sea, que no haya como una duda, sino que realmente se sientan garantías en el marco de esa investigación. Y no, me parece muy importante también reiterar que toda la parte de transformación IC cultural la hacemos también por medio de las sensibilizaciones de estas acciones preventivas. Digamos, tenemos un taller y algunos que hemos venido también trabajando de forma específica por las situaciones que se presentan sobre qué es el acoso sexual, porque no se entiende. Nos ha pasado con estudiantes, no, pero es que yo lo que soy es galante, porque yo soy así y me gusta hacer sentir bien a las compañeras. Pues límite, cuando no es consensuado, cuando es irrespetuoso, pues ya no es ni galantería ni caballerosidad, sino que hay que entenderlo. Entonces, bajo esa perspectiva, y que creo que es la apuesta también ay, sí, de todo lo que hacemos en el marco de transformar, de dar y de contribuir, no a que todos pensemos iguales, porque creo que ese no es el punto, pero sí a que nos entendamos en el marco de un respeto y de que aunque hace 50 años era normal y nos parecía muy cotidiano que pasara, que yo no podía decir nada o que para ganarme el puesto entonces tenía este X o Y favor o para la nota subirla era de esta manera, pues que son situaciones que debemos entender deben transformarse y culturalmente también sabemos que los cambios no se dan de repente. Creo que la normativa es un avance, pero necesitamos seguir trabajando mucho en entendernos y en saber que sí hemos cambiado, que estamos en un tipo de sociedad muchísimo más, digamos, empoderada de derechos y que eso hace también una exigencia como institución a que estemos acorde con esos cambios. Em, con respecto a lo que dice Aleida, me llama mucho la atención. Estamos hablando pues del caso puntual, de esa ruta que hay, de ese protocolo en la Universidad Distrital, pero quisiera saber desde cuándo, Angeli, el acoso sexual en las universidades empezó a entenderse, empezó a referirse a él como un delito, como algo de un problema que es público y que debe prestarse la debida atención al respecto, porque tengo entendido que no fue hace mucho y no sé si, bueno, aplaudimos esta ley que se aprobó recientemente de acoso sexual en los ámbitos laboral y universitario. Pero es demorado esta aprobación, se esperaba que fuera antes porque lo decía Aleida, cuando yo estaba en la universidad, digamos que eso pasaba como hasta un tercer plano. Sí, uno veía que nuestro compañero, ay, qué linda, como, pues, y eso era acoso, ¿sí? Pero uno no lo entendía así. Hasta los mismos profesores, a veces uno dice, bueno, sí, pero pues, ¿qué debo hacer acá? Bueno, voy a normalizarlo, se normaliza, se normalizaba. Ahora, digamos, frente a esto, ¿por qué tan tardío, digamos, este tema de que las universidades le hayan prestado atención? Como le digo, no sé si estoy mal, que es 2015, 2016 empezó como a implementarse este tipo de protocolos en las universidades. Sí, mira, Sonia, esto ha sido todo un proceso, realmente, el reconocimiento de las situaciones de violencia en contra de las mujeres, tanto el reconocimiento de las situaciones de violencia como el poder generar algún tipo de normativa y acciones afirmativas en materia institucional al respecto. Nosotros sabemos que Colombia está adscrita al bloque de constitucionalidad, o más bien, Colombia a través del bloque de constitucionalidad se adscribe a tratados internacionales
como la CEDAW, ¿cierto? Como la Convención Belén do Pará, que son las encargadas, pues, o fueron las encargadas de determinar cuáles eran esos mecanismos o ese reconocimiento de la investigación, de la prevención, investigación y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres. Digamos que Colombia también se adscribe a estos tratados internacionales y posteriormente Colombia en el 2008 pues adopta la ley 1257 que es la que sanciona todo tipo de formas de violencia contra la mujer, pero sabemos que el tema normativo solo per se no puede digamos, con la transformación de las realidades y esto tiene que ir acompañado de un proceso de sensibilización pedagógica, formativa, si se quiere, procesos formativos para empezar a entender este cambio cultural. Y ustedes han hablado de elementos muy importantes como la normalización. Para el tema de educación superior, pues empieza a hablar desde los lineamientos de educación superior inclusiva y del enfoque de identidades, de género y identidades para esos lineamientos de educación superior que saca, inclusiva que saca el Ministerio de Educación y que el Ministerio de Cultura también ha dado grandes pasos allí. Estos elementos son claves para empezarle a dar una línea a las universidades. Y estamos hablando mucho tiempo después de la emisión de la Ley 1257 de 2008, ¿cierto? Entonces, es un tema que se ha venido jalonando a partir también de tutelas que se han interpuesto, de procesos que ha cogido la Corte Constitucional y que la misma jurisprudencia ha venido cristalizando. Una de las formas de empezar a trabajar estos temas en las universidades es ese ordenamiento que se da en el 2018 para que desde la Corte Constitucional sea un ordenamiento a partir de la sentencia T239 que precisamente es una tutela que interpuso la profesora Mónica Godoy de la Universidad del Tolima porque pues a ella, digamos que de alguna manera la sacan de la universidad por apoyar procesos de denuncia de estudiantes y la Corte Constitucional pues ya finalmente de tantas tutelas tiene que coger el caso y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y ahí pues se le da el ordenamiento, entre otras cosas, al caso específico de volver a la maestra, de resarcir, pero también un ordenamiento al Ministerio de Educación Nacional para que regule este tipo de situaciones en las instituciones de educación superior y por eso es a partir de allí, aunque existan instrumentos anteriores como la nacional que tenía su política, digamos, digamos, como todo su trabajo de género desde muchísimo antes de ello, desde el 2012, empiezan a salir protocolos en las universidades en el año 2018. O sea, esto no es gratis, es un ordenamiento del Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? O más bien, un ordenamiento de la Corte a través del Ministerio de Educación Nacional y por eso hay protocolos que reconocen las violencias basadas en género y la violencia sexual específicamente, aun siendo un tipo de violencia basada en género, pero la violencia sexual como categoría que reconoce específicamente esa violencia contra las mujeres por ser mujeres. Y eso es claro tenerlo en cuenta porque no se lo inventó el cambio cultural solamente, no es producto, sino que ya está en la ley, ya se reconoce en la ley esa violencia. Y a partir de esa implementación de protocolos en las universidades, también el Ministerio de Educación Nacional realiza un seguimiento, una veeduría a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, que pues también dio como resultado y a partir de muchas situaciones y jurisprudencia al respecto por casos que se han presentado en las instituciones de educación superior, da el origen a la resolución del año 2022 del Ministerio de Educación Nacional, que emite los lineamientos para la prevención, atención, sanción de violencias basadas en género en las universidades y da el ordenamiento para modificar, actualizar o diseñar protocolos a las universidades que les faltaba y a todas nos regula unos principios. Entonces, a partir de ese momento, hay muchos procesos de actualización de protocolos. La Universidad Distrital ya venía en esta tarea. Antes de la emisión de esa nueva resolución del Ministerio de Educación, ya veníamos pensándonos en este tema porque aquí ha habido un proceso muy participativo, ha habido un proceso vinculante con la comunidad universitaria, han habido también procesos de diálogo con colectivas, colectivos estudiantiles, docentes, trabajadores de la universidad, y por eso existe nuestro comité de género y sabíamos que era importante darle el lugar que se merece a la prevención, a la atención, a la sanción del acoso sexual y por eso también se modificó nuestro protocolo en el año 2023 que incluye esta como una de las definiciones más importantes en nuestro lineamiento y en nuestro accionar. Bueno, pues aprovechemos este espacio también como para dar unos tipsitos, si se puede llamar así, Aleida, de cómo evitar la
revictimización, porque muchas veces pasa, ¿no? Ah, no, es que usted dio papaya, usted le sostenía la mano, se veía en el video, entonces usted lo incitó, o pues usted se viste así, entonces corre el riesgo de que la acosen sexualmente. Entonces, ¿cómo evitar eso? Sí, porque a veces los medios de comunicación también contribuimos a este tipo de cosas. Cuando hablamos con la víctima, entonces le hacemos esas contrapreguntas, pero mire, es que usted estaba así, ¿qué se puede esperar? Entonces hablemos de esa situación para evitar que se revictimice a la persona agredida. Bueno, digamos que es todo un reto y como hemos planteado, es poder articular como es la acción normativa, la búsqueda de la transformación cultural, pero sobre todo el poder brindar herramientas que den confianza para que la gente actúe. Sí, creo que ese es un reto importante. Digamos que en el ejercicio de defensa de derechos humanos, lo primero también es el conocimiento y el empoderamiento de, o sea, si yo entiendo que eso que está pasando no debería pasar, es importante, ¿cierto? Así suena redundante. La revictimización, digamos, también se ha convertido en una forma en la cual, digamos, se evita o se pone una barrera para que yo acceda a la justicia o para que yo haga entender que lo que me está pasando, digamos, no debería ser así. Y tiene como, digamos, las dos partes. Uno, que yo pueda, o sea, que yo como persona que he sido vulnerada, acceda, lo conozca, conozca el mecanismo, conozca la ley, conozca que tenga derechos. Pero está la otra parte institucional que es supremamente importante y es que usted cuente con las cualidades para poder hacer esa atención, que es un trabajo que también dentro de la universidad considero se ha venido, digamos, mejorando, entendiendo, digamos, de una mejor forma en el sentido de contar con las cualidades, con los criterios y suplir esas necesidades. Nuestro programa, por ejemplo, el programa de Derechos Humanos y Equidad de Género, que es reciente en el marco de lo que es la Oficina de Bienestar Universitario, arranca a partir del 2020, posterior a que tuvimos en el 2018 nuestro primer protocolo para la atención de casos de violencias basadas en género y violencia sexual, y que allí ya dentro de ese protocolo se decía bienestar, debe dar la atención integral, pero bienestar no contaba con un equipo ni con personas para eso. El programa no solo es para la atención de casos de violencias basadas en género, sino en el marco de derechos humanos, y creo que eso ha permitido también que se entienda que la revictimización como uno de los principios que tenemos para poder brindar la atención es supremamente fundamental. Eso es uno, entonces parto que la atención tiene que partir de ello también, y lo otro es como el proceso de seguimiento, evaluación y de mirar qué impacto se está teniendo, ahí sí, en el sentido también los aportes a la mejora, pero que esto sobre todo en poder, digamos que creo que hay una cualidad muy importante en el trabajo que desarrollamos, y es que también le damos el papel que a pesar de tú estar siendo vulnerado, de tener una situación difícil, pues tienes unas herramientas y es desde ahí que se tiene que visibilizar y evitar que eso ocurra, que es un proceso de revictimización, que a mí me pongan a decir una, dos, tres veces lo que me pasó, porque eso a mí me genera también ya un proceso interno, que hemos tenido casos en donde en medio de este encuentro inicial o cuando se está planteando la situación, pues yo desbordo, y es normal porque no son situaciones fáciles. Lo que tú decías, ¿quién la mandó salir a esa hora? ¿Para qué trae la falda cortica? Usted fue el que la provocó, y ese tipo de cosas que terminan, digamos, poniendo la carga sobre la persona afectada o la víctima, que creo que ese es como el criterio también importante a tener en cuenta. La carga no tiene que estar en las personas que han sido vulneradas. La justicia en nuestro país, con lástima, sí tiende a eso. O sea, si a mí me roban, a mí me toca buscar quién me robó, dónde me robó, por qué, o sea, soy yo la que tiene que llevar la carga probatoria. Buscamos que con este tipo de normativas y con la atención se entienda que no debería ser de esa forma, aunque pues digamos todavía es un reto poderlo desarrollar. Y quería hacer una acotación pequeña para cerrar acá, y es que, como bien lo enunciaba mi compañera, la creación de esta norma también ha respondido a que tenemos otro tipo de gobierno en nuestro país. Existe un Ministerio de la Igualdad
con lástima no sabemos hasta cuándo vaya a durar, al menos 2 años más, pero que ha permitido también visibilizar y entender que normativamente existen unas necesidades y eso ha ayudado a dar impulso, porque pues claro, esta ley no salió de hace un mes, 2 meses, sino que ha sido un trabajo elaborado, pero tiene que ver también con el marco del gobierno y de lo que se quiere también propugnar, como bien lo dice en la ley, pues está también este ministerio que ahora, digamos, busca también en el terreno específico de derechos de las mujeres poder darles un papel diferente y entender que la normativa es uno de esos pasitos o esa parte del rompecabezas importante para tener piso y desde ahí seguir trabajando. Ahí dejo. Muchas gracias, Aleida. Angeli, tú en la intervención anterior, tú hablabas de que esta ley contempla ya no solamente a los empleados contratados de manera directa por una empresa o una universidad, bueno, en fin, sino que ya contempla otro tipo de contratos. Entonces, ¿cómo funciona la aplicación de esta ley en las universidades? Que es el contexto pues que inmediatamente conocemos, donde específicamente la comunidad universitaria está conformada por tan variadas tipologías de contratos. Tenemos personas de planta, terciarizados, tenemos convenios, tenemos estudiantes de la universidad, estudiantes de intercambio. Entonces, ¿cómo funciona la aplicación de esta ley como en esos contextos como tan variopintos? Bueno, Sandra, yo creo que es importante ahí tener en cuenta que esta ley, pues básicamente o el punto primordial es que se incorpore la definición de acoso sexual contenida allí mismo dentro pues de los procesos de investigación y sanción de este tipo de situaciones al interior de las universidades y en el ambiente laboral, sea en el régimen disciplinario, sea en el régimen que se tenga, incorporarlo y pues incorporarlo también en los diferentes establecimientos. Esta ley, como yo lo había referenciado, se compromete o más bien le da la potestad al gobierno nacional para que reglamente en un término no superior a 6 meses después de su emisión, que fue el 20 de junio, el procedimiento sancionatorio en los contratos de prestación de servicios. Sabemos que en muchas instituciones, la mayoría de las personas que, digamos, ejercen las labores administrativas pues son contratistas, son prestadores de servicios. Entonces, esto es una muy buena noticia porque existirá un procedimiento específico para tramitar estas situaciones al interior de las universidades. ¿Esto qué quiere decir? Que además de que se haga un procedimiento para la queja, para la investigación, para interponer una queja, para investigar y para sancionar las situaciones de acoso sexual, también se deben establecer mecanismos de atención integral para estas víctimas y para su restablecimiento de derechos, es decir, también medidas preventivas que conocemos o medidas de acción inmediata o medidas de protección, podríamos denominarla para las personas que digamos, son afectadas por este tipo de situaciones y que son contratistas. Y esas medidas incluyen que pueda trabajar virtualmente, que pueda renunciar, que no se le exija que no nombre la palabra acoso para poder renunciar, sino que pueda renunciar, que pueda terminar su contrato sin tener ninguna implicación, porque esto es algo que es importante tenerlo en cuenta en los contratos de prestación de servicios. Tú no puedes terminarlo unilateralmente diciendo que existe una subordinación laboral porque no existe. Por eso es un contrato de prestación de servicios y a veces se convierte en una digamos, en un criterio para que estas situaciones no se nombren ni se tramiten de la manera, entonces tú ya puedes solicitar la terminación del contrato por eso, sin dar lugar y nombrando la situación sin dar lugar a que se te niegue y también poder acceder a medidas preventivas y pedagógicas, pues que están consagradas también en esta ley, que tienen que ver con los procesos de comunicación, de educación y que pues aquí también interior de la universidad los tenemos y de alguna manera pues ya están abiertos también a una atención integral para las personas contratistas, pero digamos que esta ley ya lo pone de una manera general para todas las entidades y eso es algo muy importante y es algo que hay que tener en cuenta. Lo más importante aquí son los procesos de investigación y sanción,
porque allí es donde cambian las cosas. Si, por ejemplo, su empleador, su supervisor de contrato es quien ejerce esa violencia contra usted, ya digamos que no está supeditado el informe que se tiene que realizar a ese mismo supervisor de contrato, porque digamos es lo que se hace en una situación de estas, es un informe por el mismo supervisor de contrato, sino que pues la queja se pone en su inspección de trabajo subsiguiente o digamos a quien le corresponda en materia externa para que estas situaciones se tramiten. Eso es algo de lo que contiene la ley que es muy importante también tener en cuenta porque por lo general esto se quedaba en el aire. Y esas medidas preventivas que puede tener el contratista y las personas. Sabemos que estas situaciones, o sea, para quienes son sujetos disciplinables, es decir, funcionarios públicos, servidores públicos, estudiantes, en el caso de las universidades, que son los sujetos disciplinables, pues existe el régimen disciplinario que también tiene que acoger estas definiciones. La idea es que se incorporen estas definiciones en la ley. Recordemos que la ley, el régimen, el Código Único Disciplinario es la ley 1952, ¿cierto? Y pues fue recientemente modificada, pero pues digamos que no incorpora estas definiciones, pero dentro de la universidad es importante que se incorporen estas nuevas definiciones. Entonces, para las personas que no son sujetos disciplinables, que digamos no gozan de esos derechos y que como sujeto procesal pueden llegar a tener, pues para las personas que tienen contratos de prestación de servicios, en este momento es importante tener en cuenta que también merecen o que también ya a partir de esta ley pueden acudir a las administradoras de riesgos laborales para recibir también atención psicológica, emocional al respecto, o sea, allí hay un servicio que se puede prestar, evidentemente para todas las personas, pero también se reconoce la necesidad de un trato libre de estereotipos de género, de orientación sexual o identidad de género, y esto es una actuación con enfoque de género dentro de las entidades que tramitan este tipo de situaciones. Pueden pedir traslados de área de trabajo, como había dicho, realizar teletrabajo si existen condiciones de riesgo para ellas, evitar realizar labores que impliquen interacción alguna con la persona investigada en este caso. Y también terminar lo que habíamos dicho, terminar el contrato de trabajo, la vinculación contractual por parte de esa misma persona afectada. Entonces, esas son algunas de las implicaciones que tiene esta ley específicamente en materia laboral y pues que me gustaría contarles que la Universidad Distrital la está incorporando en su propuesta de modificación del régimen de investigación y sanción frente a las violencias basadas en género y que nuestro Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales está trabajando en ello en aras también de cumplir con los mandatos constitucionales y digamos, de cumplir con todos los requisitos o con todos los criterios que hay que tener en cuenta para garantizar el derecho a la educación, para garantizar un derecho a una vida libre de violencias, para garantizar los derechos de las personas que hacen parte de la comunidad universitaria y evidentemente el debido proceso que es importante tanto para las personas investigadas como para las personas víctimas de violencias basadas en género y de acoso sexual. Gracias, Angeli. Yo quisiera comentarles un caso, o sea, es algo súper pequeño, pero es que de ahí parte nuestra pregunta. Y es que ayer nos sucedió que estábamos hablando con una persona que hace parte de una dirección y nos dice, en una empresa, ¿no? Obviamente, y nos dice como, no, yo ya no quiero que mi equipo me contrate mujeres, yo solo quiero trabajar con hombres porque yo ya no sé qué hacer, cómo actuar, qué decir, porque todo el tiempo tengo miedo. Como jefe tengo miedo de que en algún punto yo pueda llegar a ser acusado por cualquier cosa que yo haga, porque dentro de la cultura normal en la que he sido criado, pues tocar el hombro es una práctica normal, como hola, ¿cómo estás? No sé, ya no sé cómo actuar y todo el tiempo estoy pensando solo como en eso de qué no puedo hacer y qué sí puedo hacer para no llegar a tener problemas. Entonces, con base en esa historia que él nos contaba, yo quisiera preguntarle a Leida, ¿cómo podemos distinguir lo que es acoso sexual de otras formas de acoso en el contexto
laboral, porque se están gestando como este tipo de dudas y la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Bueno, yo creo que eso es un tema y una práctica muy importante de abordar, pero de fondo creo que está el poder, voy a ponerlo de esta forma, de incomodar un poco esa zona de confort en la que siempre nos movíamos y pues todo es normal. Y entonces nos vamos al otro lado, entonces ya no puedo hacer nada porque si hago cualquier cosa va a ser usado en mi contra. Y creo que así no se puede, o sea, esa lógica no nos sirve. Creo que hay un principio también el que cuando yo tengo miedo a hacer algo, cuando siento que, digamos, hay temor, partimos de esferas súper distanciadas de lo que queremos transformar. Entonces no puede ser el miedo el que nos mueva a hacer o a dejar de hacer, o querer justificar bajo ello para no moverme de mi zona de confort y de que así hemos actuado. Entonces lo más fácil es decir, no hagamos, ¿cierto? Mejor, en vez de mirar la problemática, entonces yo la quito. Sí, o sea, o busco quitarla, lo voy a traer a la universidad. Y es que entonces cuando hay situaciones de denuncia pública, lo que se dice es no se vean con los estudiantes a solas, lleven un tercero, no hablen por WhatsApp. O sea, pues si actuamos sobre esa lógica, creo que no la estamos logrando, no hemos logrado entender que hay un problema de fondo. Entonces, bajo esa perspectiva, uno, lo hemos hablado ya ahorita, y es el respeto, ¿cierto? Cuando yo me siento irrespetado, incómodo, yo siempre digo, cuando yo me siento incómodo, me cuestiono. Pero dos, y es muy importante, es el que yo esté de acuerdo con. Entonces, esto que hablamos del consentimiento, que eso es súper explícito. A muchos seguros si les gusta abrazar, dar besos, no sé qué. Eso puede pasar la primera vez y yo te digo, oye, no me gusta que me saludes así, no me siento cómoda, no me siento adecuado, o esos rozamientos, o las miradas que es como tan difícil, deme una prueba de que lo estaba mirando morbosamente, pues tendría yo que estar tomando la foto y entonces yo determino que es por, pues, digamos que son cosas que también son difíciles, pero si yo digo, no quiero, me siento incómoda, esta es mi línea y sigue pasando, es que decimos, es diferente. O que viene, yo te escribí a las 10 de la noche porque había que mandar el informe, pero al lado de eso es, ven, y cuando nos vemos para el cafecito y arreglamos. O sea, creo que sí es también, sobre todo, el empezar a pensarnos y a sentir también desde esa otra edad, que es lo que no se hace. Entonces, digo entre comillas, es mucho más fácil entonces decir eso, no me contraten mujeres, pues porque ya no sé cómo tratar y no se les puede saludar, a de verdad cuestionarse si lo que se está haciendo realmente corresponde con, digamos, un trato digno y respetuoso. Aquí yo traigo el ejemplo, piensen en sus hijas, en sus hermanas, en sus mamás, que muchas veces también, y a eso vamos, pues entonces a la mujer se le ve como esta que es fácil o que pues aquí yo puedo sacar provecho, pues porque si no, no se va a quedar sin trabajo. Y entonces se nos pone la carga que el problema es que nosotras somos las problemáticas y no que existen unas prácticas patriarcales de cómo nos debemos relacionar. Entonces creo que uno, no es el miedo de ningún lado, o sea, yo creo que obrar o creer que no puedo y que qué me van a decir y qué me va a pasar, no puede ser la forma, pero que tomar medidas que coartan, que prohíben, tampoco nos ayuda. Entonces, sí es importante sobre todo tocar esas, pues no solo sensibilidades, sino entender nuestro deber, porque no es un problema solo de voluntariedad. No es si yo quiero, lo hago, hay una norma, sino también del deber que tengo como funcionaria, como trabajadora y demás en ello. Entonces, creo que ese tipo de definiciones me parece que lo que hacen es como querer cambiar o ponerle la responsabilidad a quienes pueden estar siendo vulnerados. Ahí sí. Angeli, ¿qué se espera de las denuncias después de esta ley de acoso sexual y laboral? Porque a veces pues no se denuncia y el silencio, digamos, que hace que el acoso pues siga. Entonces, ¿qué se espera? Y además porque muchas veces para denunciar uno necesita bases o unas herramientas, por ejemplo, un video para que le crean a la persona que está siendo acosada. ¿Sí? No basta con decir, oiga, este señor
me acosó o esta señora me acosó, pero no tengo, digamos, esos elementos para evidenciar que fue así, sino solamente es mi testimonio nomás. Entonces, después de esta ley, ¿qué tanto se va a implementar en la denuncia y que la justicia realmente crea sin tener como base estos elementos probatorios? Bueno, Sonia, tú has dado en un punto ahí muy importante y es precisamente en este tema, en estos temas las cifras nos hablan mucho, pero también las cifras nos dicen, nos hablan mucho de lo que está pasando, pero también nos dicen mucho de lo que no está pasando y es que la gente no denuncia. Y la gente no denuncia y ya lo habían tocado porque hay muchos miedos. O sea, si ustedes, por ejemplo, hablaban ahorita del miedo que pueden tener las personas porque ya no saben qué es acoso, ya no saben qué es violencia, entonces, pobrecitos, porque no saben y entonces les da miedo, ¿cierto? Pues imagínense el miedo que tienen las víctimas de denunciar cuando han habido sistemas de justicia totalmente basados en la impunidad. ¿Sí? Que nunca han hecho absolutamente nada porque este tipo de situaciones se resuelva de la mejor manera, que los procesos penales duran años, hasta décadas, incluso hasta está el feminicidio antes de que el proceso falle, y era por una violencia física o por una violencia emocional o por lo que sea. Y la mujer está muerta primero antes de que la denuncia termine, o la investigación, el debido proceso de su resultado. ¿Mm? Cuando están este tipo de situaciones, las personas les da miedo. Y lo que no entendemos y lo que realmente no se comprende es que muchas veces hay una indolencia generalizada que es normalizada y culturalmente común en muchas personas, yo diría, y es como, ay, pero ¿por qué no se va? ¿Pero por qué no frenó? ¿Pero por qué hizo? ¿Pero por qué grabó? ¿Pero por qué terminó? O sea, ese tipo de cosas que siempre le ponemos esa carga a la víctima y que nos lleva a decir en estos casos como, pero pues es que ella tampoco quería y ella se lo buscó y ella hizo eso, pero no entendemos que aquí hay unas situaciones de fondo que son un continuum de violencias que nace desde la manipulación psicológica, desde el juego con la otra persona, desde la intimidación, desde la amenaza, que genera un proceso de debilitamiento de la autoestima de la otra persona que la lleva a la víctima a no querer denunciar y a saber que no puede más si esa persona no está, si es su pareja o si renuncia a ese trabajo o si calma o para ese tipo de situaciones. Eso no está por su óptica, porque esa no es la manera de solucionarlo, porque hay una manipulación allí. Y eso es difícil de entender. Entonces, ¿qué sigue a partir de esta ley? Pues que ojalá las personas sientan más confianza para poder denunciar, que sepan que hay instrumentos legales que les pueden proteger, que evidentemente hay una manera de hacerlo, que hay que seguir fortaleciendo, y el Estado, el gobierno, la institucionalidad tiene que fortalecer la atención a las víctimas de estas violencias, tiene que fortalecer la existencia de profesionales idóneos en la Fiscalía General de la Nación, en los hospitales, en las clínicas, en las universidades, en el trabajo, en las aseguradoras de riesgos laborales. Tiene que haber un personal que sepa tratar a las personas, que sepa solidarizarse con ellas, que pueda tener empatía con esas personas. Y la única manera de que ese personal exista es que ese personal se esté formando continuamente en eso y se esté atendiendo también, porque después de recibir tantas cosas, cuando uno recibe tantos trámites administrativos, pues uno se mecaniza también y uno también necesita esas posibilidades de poderse formar, de poderse sensibilizar. Necesitamos eso. Necesitamos más programas posgraduales también en este tipo de cosas para darle los profesionales especializados que necesita el país en materia para estas demandas y estas necesidades. Necesitamos informar a la gente de las rutas, de los canales, de la ley, de cuáles son sus derechos y también cuáles son sus responsabilidades como ciudadano y como ciudadana, cuáles son a las personas también de toda la comunidad universitaria, toda la ciudadanía, tenemos que decirle, venga, es que esto ya no es normal, ya no tiene por qué hacerlo, ya no hay excusa, ya no es que usted es de aquí o es de allá, no hay excusa. Usted no puede violentar a otra persona, usted no puede acosar sexualmente a otra persona, usted no puede mirar lascivamente a otra persona, porque es que resulta que esa persona es una nueva ciudadanía. Esa persona es una nueva subjetividad, una subjetividad que estaba dormida, que estaba negada, que estaba cosificada hace menos de 50 años, pero que en este momento ya sabemos que piensa, que habla, que dice y que siente.
como lo ha hecho en toda la historia, pero no se le había dejado. Entonces esa ciudadanía se está sintiendo agredida y usted no la puede agredir. Y usted de aquí para acá puede pensar lo que quiera y puede hacer lo que quiera con usted mismo, pero de aquí para allá usted tiene una responsabilidad social y tiene algo también que desarrollar que se llama empatía. Y creo que ese es un mensaje para entender esto del acoso sexual, que no es algo que es solo punitivo o es que es pedagógico, no, es que tenemos que entenderlo como seres humanos que somos y tiene que ser punitivo también porque la ley existe y existe la sanción, pero sobre todo tiene que ser un trabajo de entender que nuestra cultura se está transformando y que nosotros también con ella. Y que parte de entender eso, pues es empezar a reconocer estos discursos y empezar a familiarizarse con ellos y no decir no quiero estar allí, sino más bien estar y escuchar y poder entender para no caer ni en la victimización ni en la repetición de estas situaciones. Muchas gracias, Angeli. Bueno, y pues para cerrar, quisiera preguntarle a Leida, porque venimos como haciendo como toda la recapitulación de lo que es esta ley de acoso, de las implicaciones y el significado que tiene para todos los trabajadores al interior de la universidad. Y pues como todo este tema de que nuestra universidad viene siendo pionera en el tema del desarrollo de protocolos, de la implementación de la política, y venimos trabajando como muy fuerte en este tema, eh, casi que como un referente, podría decir yo. Yo quisiera preguntarle a Leida, esta ley contempla disposiciones de protección específicas para los denunciantes contra represalias o contra la discriminación de la que pueden ser víctimas cuando llegan a denunciar. Bueno, digamos que como se ha explicado durante este diálogo, aún restan como dos normativas más específicas que el gobierno debe dar en términos del alcance de esta ley. Digamos que bajo esa perspectiva sí se contemplan unos sí, lineamientos, orientaciones específicas alrededor de la garantía que debe haber para las personas que presentan las denuncias dentro de todo su ámbito laboral. Y creo que un avance es que dentro de esta ley se es muy específico alrededor de eso. No solo las instituciones de educación superior, también habla del SENA, de las que también realizan formación para el trabajo, y creo que el reto también es en cómo desde lo que hacemos también en la universidad y en esta actualización que estamos realizando normativamente podemos incluirlo. Porque ahí sí, voy a hacer el ejemplo. Está la normativa internacional, ¿cierto? Que digo, Colombia es de los estados que más firma los protocolos y los acuerdos internacionales. Por eso es como yo estoy de acuerdo, como yo el acepto, pero luego yo solo tengo que transformar en una normativa nacional que se va concretando, por ejemplo, ahora en el sector educativo y en instituciones de educación superior, que requerimos tenga esa minucia. Y pues existe, digamos, también desde leyes anteriores y unas generalidades de protección al respecto, pero como bien lo planteaba ahora mi compañera Angeli, pues ya cuando usted va al caso concreto o que esto se manifieste, pues los resultados no son los mejores. Pues porque precisamente eh, debemos seguir transitando un camino que nos permita que la celeridad en los procesos se pueda dar. Y aquí también depende, y creo que en eso hay que ser claras, de esas voluntades políticas que al interior de las instituciones, no solo de la universidad distrital, sino en general existan. Porque, digamos, porque un proceso, y lo voy a poner de esta manera, como el caso Colmenares, ha tenido tanto eco, pues porque de quiénes son esas familias, ¿cierto? Y con lástima, pues nuestro país también opera así. Entonces, si usted tiene el recurso, si usted maneja, conoce a fulanitos, pues la justicia opera de una forma diferente. Con esto no quiero decir ni deslegitimar que la normativa es muy importante, pero sí creo que va a ser y debe seguir siendo un reto para la universidad, para el mismo gobierno nacional, que cuando estas leyes que se estipulan dentro de los decretos normas que deben salir después de esta ley, pues contengan la mayor rigurosidad que permita esa garantía en el proceso. Y reitero, es que exista empoderamiento y herramientas para que usted confíe en ello y lo pueda hacer y podamos, digamos, brindar el acompañamiento respectivo desde lo que existe. Creo que eso también es lo principal y que para que usted tenga esas herramientas es también que su entorno laboral, en este caso, o universitario,
brinde las mejores condiciones para hacerlo. Creo que eso es un paso también muy efectivo, que aparte de la norma, que como yo digo, es una partecita del rompecabezas, funcione. Porque pues la norma por sí sola, si eso no tiene acciones concretas, es muy difícil que se dé. Ahí cierro, gracias. Muchas gracias, Aleida. Pues no, nuestras expertas realmente han tratado este tema a profundidad. Les agradecemos inmensamente haber aceptado nuestra invitación, porque para nosotros como instituto, pues aparte de ser una obligación, dar a conocer estos temas que son de actualidad, pues es un placer y un honor siempre tener personas como ustedes que conocen y manejan este tipo de temas a tan profundo nivel de detalle. Y pues el llamado a que el acoso sexual en el ámbito laboral es una realidad innegable en todo el país, y nosotros, independientemente del tipo de empresa en el que estemos, somos corresponsables en la prevención y corrección de estas conductas al interior de nuestras empresas y de nuestra institución educativa. Entonces, pues, el llamado es a implementar la política, a adoptar todo lo que ella nos refiere para que podamos contrarrestar esos posibles actos de acoso sexual en nuestros contextos laborales universitarios. Muchísimas gracias, Aleida, muchísimas gracias, Angeli, por haber asistido a nuestra invitación.